Me habían dicho que el punto 6 no había salido. Entonces, vamos a resolver esta situación. Dice, que tiene un bolillero con 5 esferas. ¿Bien? Entonces, podemos ir pensando esta situación de esta manera. Veamos, a ver cómo la podemos ir resolviendo. Entonces, tenemos como quien dice un bolillero, vamos a imaginar que ese es el bolillero. Por acá tiene el lugar donde van a salir las bolillas, ¿bien? Las esferas. Es como si fuera un bolillero de la lotería, ¿no? Tiene acá la manijita, ¿bien? Donde esto va girando. Adentro están las bolillas. Las bolillas que hay son la que tiene el número 1, otra que tiene el número 3, otra que tiene el número 5, otra tiene el número 7 y otra tiene el número 9. ¿Bien? Vamos a ponerles como un puntito que simbolizan a cada uno de esos números. Entonces dice lo siguiente, que tienen un bolillero 5 esferas con los números 1, 3, 5, 7 y 9. 1, 3, 5, 7 y 9. Se extraen al azar 4 esferas, ¿bien? Se van a extraer 4 esferas al azar. La esfera 1, la esfera 2, la 3, la 4. ¿Bien? Tenemos esas esferas. Supónganse. Entonces, tengo que extraer bolillas. ¿Bien? Tengo que extraer las bolillas de ese bolillero. Y dice que las vamos a extraer, van a salir las bolillas de ese bolillero y se van a reponer, se van a volver a poner las bolillas. O sea, va a salir la bolillita, digamos, ¿bien? Y una vez que sale, después la volvemos a introducir. Entonces, vamos a ver este detalle. Dice, ¿cuántos números podrán formarse? ¿Cuántas esferas tengo aquí? Tengo 5 esferas, ¿bien? Tenemos 5 esferas, son como 5 bolillitas, ¿bien? No sé si vieron algún sorteo de las loterías que tienen como unos bolilleros y adentro están las bolillitas, ¿bien? O las bolitas con, cada una tiene un número, ¿bien? Entonces, tengo 5. O sea que puede salir, la bolilla que salga, puede ser cualquiera de estas 5, para el primer lugar. Entonces, ¿entre cuántas puede salir? Podría salir cualquiera de las 5. Cualquiera de esas 5 bolillas podría salir. Entonces vamos a poner 5 en el primer lugar. Para el segundo, ¿sí? O sea, extraje una de esas bolillas y la volví a colocar. Para el segundo, ¿entre cuántas pueden salir? Y puede salir cualquiera de esas 5, ¿bien? Para la cuarta, puede salir también cualquiera de las 5, ¿bien? Cualquiera de esas 5 puede salir. Así que vamos a poner también 5 ahí en ese caso. Y para la cuarta puede salir cualquiera de las 5, ¿bien? Una vez que completé esas esferas, ¿bien? Lo que vamos a hacer es lo que hacíamos antes. ¿Qué hacíamos? Multiplicábamos, ¿bien? Vamos a hacer 5 por 5 por 5. Y ponemos el resultado. 5 por 5 es 25, ¿bien? 25 por 5 es 125. Y 125 por 5 me da 625. O sea, ¿de qué me está queriendo decir esto? Se pueden formar 625 números. Eso es lo que está diciendo. Me está preguntando cuántos números podía formar. Bueno, podría formar 625 números. De esa manera se resolvería ese. ¿Bien? El punto número 6. Vamos a adentrarnos ahora en el cuadernillo. Vamos a ir al cuadernillo.
nuestro, ¿sí? Nuestro cuadernillo, que es este de aquí. Vamos a ir a la página número 10, ¿sí? En la página número 10 del cuadernillo, página número 10 del cuadernillo, y tenemos un tema fundamental en ese cuadernillo, ¿bien? Que se llama potenciación. ¿Y qué es la potenciación? ¿Cómo podemos definir a la potenciación? La vamos a definir como que es un producto de números iguales, ¿bien? O de factores iguales. Producto se le llama la multiplicación. Y factores son los números, ¿sí?, que vamos a multiplicar. Entonces, la potencia o la potenciación es una multiplicación de varios factores iguales. La potenciación se la considera como una multiplicación abreviada, ¿bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar a la pizarra y les voy a comentar esto de la potenciación. Potenciación. La potenciación dijimos entonces que es el producto de factores iguales. Esa es la definición. Cuando estoy multiplicando, por ejemplo, supóngase que tengo así, 3 por 3, tengo un producto de factores iguales, ¿bien? Tengo un producto de factores iguales. Entonces, ¿cómo puedo escribir eso de otra manera? Lo puedo escribir así, como que eso es igual a 3 elevado al cuadrado. O sea, 3 con un 2 chiquitito arriba. De esa manera voy a indicar cuántas veces debe multiplicarse por sí mismo ese 3. ¿Bien? Si tuvieran, por ejemplo, lo siguiente, 4 por 4 por 4, ¿bien? En ese caso, ¿cómo podríamos escribir eso? Eso lo podemos escribir como 4 elevado al cubo, se dice. Esto es 4 al cubo, o bien lo podemos conocer como 4 elevado al cubo. O la tercera potencia también, eso se puede decir. Y este de acá, el primero, era 3 al cuadrado. O bien, también podemos decirle 3 elevado a la 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué elementos tiene una potencia? ¿Qué elementos va a tener una potencia? Los elementos que va a tener una potencia son, que llamamos base, ¿bien? Y que llamamos exponente. El número grande, ¿sí? El número grande, ese se va a llamar base. Y el número que está arriba se va a llamar exponente. Así, de esa manera. Es decir, si lo quiero ver como ejemplo, supónganse que tenemos 7 al cubo. Vamos a poner a 7 al cubo. ¿Bien? Entonces, el número grande es lo que vamos a llamar base. A ese le vamos a llamar base. Vamos a decir que esa es la base. El número chiquitito que está arriba, ¿sí? Este chiquito de acá, ahí estamos. A ese lo vamos a llamar exponente. Ese es el exponente. ¿Y qué va a indicar el exponente? El exponente me va a indicar las veces que tengo que multiplicar por sí mismo a la base.
vamos a poner el exponente, indica cuántas veces tengo que multiplicar por sí mismo o por sí misma a la base. O sea, veamos otro ejemplo. Si ahí me dicen, vamos a escribirlo así, supónganse que tengo así, 5 elevado a la 6, o 5 a la sexta. ¿A qué es igual esto? 5 a la sexta. Bien, el 5 a la sexta va a ser lo mismo que decir 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Bien, a eso equivale 5 a la sexta. Tengo que multiplicar por sí mismo, ¿sí? Por sí mismo, la base 6 veces. Porque en este caso me decía 5 a la sexta, ¿sí? Al decirme 5 a la sexta, tengo que multiplicar por sí mismo la base 6 veces. ¿Bien? Entonces, vamos a ir al cuadernillo, así les indico algunas cositas de este cuadernillo. Estamos en la página número 10. ¿Bien? Acá tienen otros ejemplos, por ejemplo, está 2 al cubo, es hacer 2 por 2 por 2. ¿Bien? 2 por 2 por 2, lo cual me da, después dice que es 8. Y acá está explicadito como en otro cuadrito, ¿bien? Que dice, el número chiquito de arriba es el exponente, el número grande es la base, y el resultado es lo que se conoce como potencia, ¿sí? Es lo que se conoce como potencia. Tienen algunos ejemplos más, por ejemplo, el que recién estábamos viendo, que era 2 al cubo, ¿sí? 2 elevado a la tercera. Después sigue 5 al cuadrado, ¿sí? O 5 elevado a la segunda potencia, también se puede leer así de esa manera. Y el 7 elevado a la cuarta, ¿sí? O elevado a la 4. También se puede llamar de esa manera. Siguiendo la página siguiente, la página 11, tenemos de vuelta lo mismo que dice que es una potencia, y acá tenemos una explicación un poquito más quizás sencilla, ¿no? Donde dice que una potencia es el producto de factores que se repiten un número determinado de veces. El factor que se repite es la base y el número de veces que se repite es el exponente, ¿bien? Y ahí tienen también otro ejemplo donde tenemos el 4 al cubo, ¿sí? O 4 elevado a la tercera. Dentro de lo que es la potencia, existen unas reglas, ¿sí? Unas reglas fundamentales que tenemos que conocer sí o sí, ¿bien? La primera regla me va a decir que 0, ¿sí? O perdón, todo número elevado a 0 es 1. Lo que no puede ser es que la base de esta potencia sea un 0, ¿bien? Me dice que todo número elevado a la 0 es 1. Si yo tengo, por ejemplo, el número 11, ¿sí? El número 11 y lo elevo a la 0, eso me queda que es 1. Siempre es así. Si tengo otro número, supónganse que tengan el 47, ¿sí? Elevado a la 0, les va a quedar que es 1. Esa es la primera regla, como quien dice. Una segunda regla, ¿sí? Una segunda regla me dice que todo número elevado a la 1 o a la primera potencia es el mismo número. Ahí tienen un ejemplo. Siguiendo con los ejemplos que les di, supónganse que tengan el 11 elevado a la 1, ¿bien? ¿Qué va a suceder? Va a quedar que es 11. Va a quedar que es lo mismo, ¿bien? No va a influir, no va a cambiar en ese sentido. Y si tuviera 47 elevado a la primera potencia, ¿sí? O a la 1, me va a quedar también que es 47, ¿bien? No va a cambiar el resultado. O sea que todo número elevado a la 1
me da el mismo número. Una tercera regla, ¿sí? Me dice que 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1. ¿Bien? O sea que 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1. Si tuviera, por ejemplo, 1 elevado a la 11, en este caso es al revés, ¿qué va a suceder? Me va a quedar que es 1. Acá sería hacer ¿qué? 1 por 1 por 1 por 1, 11 veces. ¿Bien? Lo mismo si tuviera, por ejemplo, 1 elevado a la 47, al revés de lo que tenía hoy. Profe, es como decir la tabla del 1. Es como decir 1 por 2, 2. Claro, ahí pasa que el 1 no me modifica. El 1 es el elemento neutro, ¿te acordás? En la multiplicación. Sí. El 1 en la multiplicación era elemento neutro. Acá el 1 es como el elemento neutro, vendría a ser en la potencia, ¿sí? O sea que 1 elevado a cualquier potencia me va a quedar siempre 1. No se ve modificado en ese caso el 1 cuando yo le pongo una potencia cualquiera. ¿Bien? O sea, en términos generales yo podría tener así, 1 elevado a cualquier exponente, lo voy a simbolizar con la letra n, la letra n significa cualquier exponente, siempre me va a quedar que es 1. ¿Bien? Podría haber pensado lo mismo para los otros, o sea, decir, bueno, tengo cualquier base, lo simbolizo con la letra b, cualquier base elevado a la 1 me queda esa misma base. Y para el caso del 0 podría decir, bueno, tengo cualquier base, ¿sí? Cualquier base elevado a la 0, digo que es 1. Lo que sí tengo que aclarar acá, ¿sí? Que esa base tiene que ser distinta de 0, porque me decía excepto el 0, ¿bien? Excepto el 0, no va a poder ser. Esto, digamos, si lo quiero ver en términos de símbolos. Y una cuarta, ¿sí? Una cuarta regla me dice que 0 elevado a cualquier exponente, exceptuando el mismo 0, es siempre 0. O sea, si tuviese, por ejemplo, 0 elevado a la 11, siguiendo con nuestros ejemplos, ¿qué va a pasar eso? Me va a quedar que es 0. ¿Recuerdan que el 0 es el elemento absorbente en la multiplicación, que yo les dije es absorbente? O sea, todo número multiplicado por 0 me da 0. Bueno, acá es 0 por 0 por 0 por 0, 11 veces, entonces me va a quedar que es 0. Lo mismo que si fuera, por ejemplo, 0 elevado a la 47. ¿Bien? En ese caso, me va a quedar que es 0. ¿Bien? Entonces, en términos generales, si decimos 0 elevado a cualquier exponente, eso va a quedar que es 0. Tengo que aclarar ahora que ese exponente no puede ser 0, o sea, tiene que ser distinto de 0. ¿Bien? ¿Por qué hacemos esta, digamos, aclaración de que 0, el exponente del 0 no puede ser un 0 o la base del 0 no puede ser otro 0? Porque justamente cuando tengo 0 a la 0, ¿bien? Es como una quinta regla en definitiva, ¿bien? Es esta de aquí, esa que sería como la número 5, ¿bien? 0 a la 0 no está definido esta expresión, ¿sí? No existe, o sea que carece de sentido. Simbólicamente vamos a indicar que 0 a la 0 no existe, ¿bien? Se pone una especie de tachada. De esa manera vamos a decir que no existe. ¿Bien? Por esa razón se aclaraba que cuando tenía todo número, exceptuando el 0 elevado a la 0, da 1, y justamente hace hincapié a esto, a que no puede pasar que tengo 0 a la 0. Y lo mismo con la última regla. El exponente del 0 no podía ser 0, porque 0 a la 0 no existe o no está definido. ¿Bien? Bueno, esta es como la explicación que está ahí en la página número 11 del cuadernillo. ¿Bien? En la página 2 está lo que sería la actividad número 3, que son algunos ejercicios muy reducidos. ¿Bien? Entonces,
como son poquitos ejercicios, yo les voy a compartir, ¿sí?, lo que es el trabajo práctico número 3. ¿Sí? El trabajo práctico número 3 es con lo que vamos a trabajar nosotros. ¿Bien? Vamos a trabajar con el trabajo práctico número 3. ¿Bien? Con ese trabajo práctico, yo se los compartí o se los dejé ahí en el Classroom. ¿Sí? Trabajo práctico número 3. Dice lo siguiente, por ejemplo. Identificar cuáles de los siguientes productos pueden ser expresados como una potencia y escribirlos. ¿Bien? Entonces, en ese caso, tenemos, por ejemplo, el ítem A. ¿Bien? El ítem A tengo 3 por 3 por 3 por 3. Entonces, ahí, ¿cómo vamos a escribir esto como una potencia? Fíjense que tenemos 4 3. Entonces, vamos a poner como base, vamos a poner al 3 y le vamos a agregar un exponente. ¿Cuál va a ser? Va a ser el 4. ¿Bien? Porque tengo 4 T's. ¿Bien? El que le sigue, ¿sí? El que le sigue, ustedes lo tienen ya hecho. Tienen ahí en el cuadernillo explicado cómo es ese. Fíjense que dice 2 por 2 por 2. En ese caso, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a indicar a ese? Van a poner el 2, que es la base, el exponente va a ser el 3, ¿bien? O sea que ese sería 2 al cubo. El que sigue, ¿sí? El que sigue tienen 4 por 4. Y a ese lo van a poder escribir como 4 al cuadrado, ¿sí? O 4 a la 2. Si no se acuerdan la palabra, por ejemplo, en este caso como es cuadrado, o el caso anterior que es cubo, si no se acuerdan la palabra esa, le dicen, bueno, 4 a la 2, ¿sí? 4 elevado a la 2, en el caso anterior sería 2 elevado a la 3, o 2 a la 3, ¿sí? Es una forma por ahí de resumir un poquito, que va a estar bien igual, ¿bien? El D también lo hicimos de alguna manera, ¿sí? Pasa que acá lo tengo como al revés de hoy. Tengo 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5. En este caso, vamos a colocar como base 5, pero ¿cuál va a ser el exponente? ¿Cuántos 5 tengo multiplicándose entre sí? Tengo 6, entonces va a quedar 5 a la sexta, ¿bien? O 5 a la 6. Si se fijan, el caso siguiente, el E, dice 2 por 3 por 4 por 5. Acá en este caso, los números que se multiplican son completamente distintos, ¿sí? Son diferentes. Entonces, como son diferentes, vamos a indicar o vamos a decir, no se puede. ¿Bien? Vamos a poner que no se puede porque ahí no tengo un producto de factores iguales, ¿sí? Un producto de números completamente diferentes. Entonces, en ese caso no se va a poder. ¿Bien? Así que vamos a indicar no se puede. En el F tenemos 1 por 1 por 1 por 1 por 1. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el 1, ¿sí?, como base, y como exponente, ¿qué le vamos a poner como exponente? Y tengo 5 unos, así que vamos a poner 1 a la quinta. ¿Bien? 1 a la quinta. Y así van a poder seguir después con los demás, ¿sí? Fíjense que para escribirlo como una potencia, ¿sí? Para escribir como una potencia, tengo que tener factores iguales, ¿sí? Si no tengo factores iguales, no puedo escribirlo como una potencia, ¿bien?
Esto es un detalle sumamente importante. Si no tengo factores iguales multiplicándose, no puedo escribirlo como una potencia. ¿Bien? Fíjense que el caso del E no se puede escribir como una potencia porque justamente el producto de esos números es distinto, ¿sí? Tengo números diferentes multiplicándose entre sí. Un 2, un 3, un 4 y un 5. ¿Bien? Bueno. En el punto 2, me dice resuelve y calcula cada potencia aplicando la definición y las reglas de potencia. ¿Bien? En el caso A, este ya lo pudimos resolver, ya lo tenemos resuelto. Ese sería 2 por 2 por 2. ¿Bien? En ese caso, me va a quedar que eso es 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Bien? Así que el resultado de ese es 8. ¿Bien? Ustedes tendrán que poner, como estaba, 2 por 2 por 2, igual 8. ¿Sí? Tendrán que dejarlo indicado de esa manera. El que le sigue me dice 3 al cuadrado, o sea que es 3 por 3. 3 por 3 es 9. El que Profe, sigue, sí, si se corta, nos volvemos a conectar. nos volvemos a conectar, sí. El que sigue, tenemos 5 al cubo. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer 5 por 5 por 5. ¿Bien? 3 veces. Y 5 por 5 es 25 por 5, 125. ¿Bien? Ahí tendrán que poner para este 125. ¿Sí? Para el siguiente, es 4 a la cuarta. Ahí lo voy a hacer acá al costado, ¿sí? El D. Va a ser resolver lo siguiente, poner 4 por 4 por 4 por 4. ¿Bien? 4 por 4 es 16, por 4, 64, por 4, 256. ¿Bien? El D sería de esa forma. El E, que tenemos 7 al cuadrado, tenemos 7 por 7. ¿Bien? En ese caso decimos que es 49. ¿Bien? El E es de esa manera. ¿Bien? Por ejemplo, el L. ¿Bien? Tenemos 4 a la 0. Acá directamente puedo aplicar lo que es la regla, ¿sí? Puedo usar lo que hicimos recién, lo que vimos recién, que era, dijimos que 0 elevado a cualquier exponente siempre es 0, así que directamente coloco el 0. No voy a poner 0 por 0 por 0 por 0, ¿bien? No lo voy a poner 4 veces, porque no tiene sentido, porque ya sabemos que 0 elevado a cualquier exponente, me queda que es 0. Lo mismo sucedería con el siguiente, ¿bien? Tenemos 1 a la quinta. Es hacer 1 por 1 por 1 por 1 por 1, ¿bien? 1 elevado a cualquier exponente, sabemos que es 1. Siempre va a quedar 1, ¿bien? Eso no va a cambiar nunca. El que le sigue, por ejemplo, tenemos lo contrario, ¿sí? 5 a la 1. En ese caso, 5 a la 1, dijimos que todo número elevado a la primera potencia me daba el mismo número. Así que en este caso va a ser 5. ¿Bien? Bueno, cosas a tener en cuenta aquí. Ya nos vamos dando cuenta de que, por ejemplo, la potencia no es conmutativa, ¿sí? Una de las cosas que vamos a deducir, una de las propiedades, ¿bien? Vamos a indicar que la potencia, o la potenciación, no es conmutativa. No es conmutativa. ¿Por qué razón no es conmutativa? Porque, por ejemplo, 2, ¿sí? 2 elevado al cubo, 2 al cubo, es muy distinto a tener 3 al cuadrado, ¿sí?
distintas son cosas diferentes. ¿Por qué son cosas distintas? Porque 2 al cubo es hacer 2 por 2 por 2. ¿Bien? Y sabemos que eso nos da 8. ¿Bien? Pero el caso siguiente, el anterior, que teníamos 3 al cuadrado, era hacer 3 por 3. ¿Bien? Y en el 3 por 3, ¿cuánto nos da eso? Eso nos queda que es 9. ¿Bien? Entonces, ahí estamos deduciendo que esas expresiones son diferentes. Por esa razón decimos que la potenciación no es conmutativa, son cosas distintas. El signo igual tachado, ¿bien? Significa diferente, distinto, ¿sí? Entonces, por esa razón es importante indicar que la potencia, ¿sí?, no es conmutativa, es no conmutativa. Esto tienen que tenerlo bien en claro. Fíjense que teníamos 1 a la quinta, me dio 1, y 5 a la 1, me dio 5. Y lo mismo con este pequeño ejemplo. ¿Bien? Ya con tener 1 o 2 ejemplos, se puede indicar que la potencia no es conmutativa. ¿Bien? Esto es para que lo tengan en claro, ¿sí? Porque se van a encontrar con algunos ejemplos donde pareciera que sí lo es, pero en definitiva no es conmutativa, ¿sí? Para que no se confundan. La multiplicación sí es conmutativa. Puedo invertir o cambiar el orden de los factores, que el resultado no cambia. Pero acá tengo una base y un exponente, ¿bien? Y no puedo intercambiarlos, no puedo rotarlos y de modo que el resultado me quede lo mismo. Fíjense que acá los cambié, tenía la base que era el 2 y el exponente el 3. Y acá puse al revés, la base un 3 y el exponente un 2. Desarrollé, aplicando la definición de potencia, ¿bien? Y me dieron cosas distintas. Entonces, por esa razón, vamos a decir que la potenciación no va a ser conmutativa. Sí tengan en cuenta las reglas. 0 elevado a cualquier potencia, exceptuando el 0, me da 0. Bien. 1, cualquier exponente me va a dar 1. Todo número elevado a la 1 me da el mismo número. Y 0, cualquier exponente me va a quedar que es 0. ¿Bien? Y todo número elevado a la 0 da siempre 1. Considerando los casos. ¿Bien? Sí. Esto tiene que estar así escrito en la carpeta o se puede fotocopiar y pegarlo. Se puede fotocopiar y pegarlo, sí. Bien, acá tenemos lo que sería una tabla de potencias, ¿sí? Esta es una tabla de potencias. ¿Cómo la vamos a completar a la tabla de potencias? Bien. En la primera columna, ¿sí?, la columna es lo que está de forma vertical, ¿sí? Esa es la columna, lo que está de forma vertical. Y después tenemos filas, lo que está de forma horizontal. Entonces, en la primera columna tenemos los números del 0 al 24. Algunos números faltan, de esos que faltan los van a completar, ¿sí? Van a poner qué número falta ahí. Por ejemplo, ya me estoy dando cuenta que acá está faltando el 2, ¿bien? Entonces, van a completar ahí con un 2. ¿Qué otro número está faltando? Bien, acá está faltando, por ejemplo, el 5. Entonces vamos a completar con un 5. ¿Qué otro número falta? Y acá, entre medio del 7 y del 9, está faltando el 8. Entonces van a colocar el 8. Eso es lo primero que van a fijarse, de completar la primera columna con los números que van faltando. Entonces, entre medio del 11 y del 13 falta el 12. La primera columna se completa de esa manera.
Vamos a las filas. En las filas me está indicando lo siguiente. En la primera casilla tengo 0. Y en la primera fila, ¿sí?, me dice, por ejemplo, b a la 0. ¿Qué significa b a la 0? Significa que el número que esté en la columna lo tengo que elevar a la 0. Y si se fijan, acá tengo no existe. Claro, porque 0 a la 0, que comentamos, que no existía. Pero 0 a la 1 sí existe. ¿Sí? 0 a la 1 sí existe. ¿Y qué dijimos? Una de las reglas, que 0 elevado a cualquier potencia, ¿qué va a suceder? Siempre va a dar 0. O sea, acá, en esta casilla, van a poner 0. ¿Bien? Y en la que sigue sería como pensar en 0 al cuadrado, ¿sí? 0 elevado al cuadrado. Y 0 al cuadrado también es 0, ¿sí? Entonces en esa casilla van a completar con 0. Y la que sigue sería 0 al cubo, o sea, sería esta situación, 0 elevado al cubo. Sería hacer 0 por 0 por 0, ¿sí? 0 por 0 por 0. 4 veces, ¿bien? Bueno, pero si yo multiplico 0 por sí mismo 3 veces, me va a quedar que es 0, ¿bien? De hecho, sabemos esa regla que dice que 0 elevado a cualquier exponente, excepto el 0, me va a dar 0. Y es obvio que para toda esta fila me va a quedar que es 0. O sea que 0 elevado a cualquier potencia, cualquier exponente, me va a quedar que es 0. ¿Bien? El que sigue sería, por ejemplo, 1 elevado a la 0. Bien, 1 elevado a la 0. 1 elevado a la 0. Bien, pero 1, sabemos que 1 elevado a cualquier exponente, siempre me queda que es 1. Entonces aquí vamos a poner 1. El que sigue sería 1 a la 1. Ajá, 1 a la 1. Bien, sería así, 1 a la 1. Bien, pero sabemos también que 1 elevado a cualquier exponente me da siempre 1. Y si está elevado a la 1, todo número elevado a la 1 me da el mismo número. Así que acá va a quedar 1. ¿Bien? Y en esta fila, ¿sí?, en esa fila, me va a quedar, en todos los casos, ¿sí?, va a quedar que es 1. ¿Bien? Porque sabemos que 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1. Siempre es 1. Y acá ya está completo, ¿sí? Sería 1 a la octava, me da 1. ¿Bien? El que sigue, ya a partir del que sigue, ya la cosa va a cambiar un poquito. ¿Bien? El que sigue sería 2 elevado a la 0. Bien, todo número elevado a la 0, exceptuando el 0, es 1. Entonces, acá me queda 1. Después tengo 2 a la 1, ¿sí? 2 elevado a la 1. Bien, 2 elevado a la 1, dijimos que todo número elevado a la primera potencia me da el mismo número. Entonces, vamos a saber que ahí va 2. Después tenemos 2 al cuadrado, ¿sí? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es hacer 2 por 2, ¿bien? 2 por 2 queda que es 4. Así que en este casillero vamos a poner 4, ¿bien? El que sigue sería 2 al cubo. Ese ya lo hicimos antes y nos dio que era 8. Entonces ponemos 8. El que es 2 a la cuarta, ¿sí? 2 a la cuarta es hacer 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 me da 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces aquí, en este casillero, vamos a colocar 16. El casillero que le sigue está completo, o sea que podríamos decir que 2 a la quinta me da 32. El 2 a la sexta es multiplicar una vez más el casillero anterior por 2.
O sea que tenía 32 por 2, acá va a quedar 64. Bien, sería 2 a la sexta. 2 a la séptima, bien, 2 a la séptima, sería multiplicar por 2 de vuelta 64. 128. El 2 a la octava sería hacer 2 por 2, por 2, por 2, por 2, 8 veces, lo cual me queda 256. Bien. Vamos a completar alguna un poquito más, digamos, con números un poquito más grandes. Vamos, por ejemplo, a la fila del 7, ¿sí? Vamos a la fila del 7. Tenemos que tener en cuenta que en la fila del 7 vamos a tener, por ejemplo, el 7 a la 0, el 7 a la 1, el 7 a la 3 y el 7 a la 4. ¿Bien? Esos son los que vamos a tener en el 7. Vamos a ver cómo va a ir cambiando. Bien, veamos qué pasa con el 7 a la 0. 7 a la 0 sabemos que todo número elevado a la 0 me da 1. Así que ahí, en el primero vamos a poner que es 1. Acá vamos a poner 1. Bien, después sabemos que todo número elevado a la primera potencia me da el mismo número. Entonces, 7 a la 1 es 7. Para la segunda casilla, vamos a poner que es 7. Bien, me faltó acá el 7 al cuadrado. ¿Sí? Voy a poner acá abajo. 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es hacer 7 por 7. ¿Bien? Y eso me va a quedar que es 49. Así que en el del 7 al cuadrado, en ese casillero, vamos a poner que es 49. El que es al cubo, y 7 al cubo, ¿qué vamos a poner? 7 por 7 por 7. ¿Bien? Y ahí ya sabemos que 7 por 7 me da 49. ¿Sí? 7 por 7 es 49. Ahora, a 49 lo vamos a multiplicar por 7. ¿Sí? Eso queda que es 343. Así que en el casillero del 7 al cubo vamos a poner 343. El que sigue, bien, el que sigue es 7 a la cuarta, es hacer 7 por 7 por 7 por 7. ¿Bien? 7 por 7 dijimos que era 49. Por 7, 343. Por 7, ¿bien? Me da 2401. Entonces, vamos a poner aquí, en este lugar, 2401. Y así se completaría esta tabla. Esta grilla se completa de esa manera. Esto da cálculos auxiliares, obviamente, ¿no? No hace falta que ustedes los pongan en la hoja, porque si los ponen, no les van a entrar los números. Ustedes tienen que poner directamente los resultados. En cada casillero van a colocar los resultados. Nada más que eso, ¿bien? No van a colocar otra cosa, solamente los resultados. Lo demás son cálculos auxiliares que ustedes van a ir resolviendo, ¿bien? Ayudándose para completar la tabla, ¿sí? Y hasta acá vamos a plantear el día de hoy, ¿bien? Se van a quedar después 2 por 2 por 2 por 2, ¿bien? Tenés eso de ahí. ¿Eso cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir. Como tengo 4 o 2 multiplicándose por sí mismo, lo vamos a escribir como 2 a la cuarta, ¿bien? 2 con un 4 chiquito arriba. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tengo al revés ahora? Me dicen, por ejemplo, así, 5 al cubo. ¿Bien? Y es 5 al cubo. ¿Eso a qué es igual? 5 al cubo es lo mismo que decir así, 5 por 5 por 5. Lo voy a poner ¿cuántas veces? 3 veces.
¿Por qué 3 veces? Porque el exponente es un 3. Si el exponente es un 3, voy a multiplicar por sí mismo 3 veces. ¿Y cuánto es 5 al cubo? ¿A qué equivale? ¿A qué número equivale esta operación? Esto es una operación, ¿bien? Equivale a hacer 5 por 5 por 5. Y 5 por 5 es 25. Y después 25 multiplicado por 5, 125. Y ponen 125, ¿no? Esto después va a aparecer en algún cálculo, ¿sí? En alguna cuenta va a aparecer. Entonces, todo esto uno tiene que saberlo realizar en un cálculo auxiliar o bien saberlo de memoria, ¿sí? Cuando ustedes vean un 5 al cuadrado, tengan, por ejemplo, un cálculo combinado, ¿sí? Donde tengan, por ejemplo, 4 elevado al cubo más 2, ahí da 4 elevado al cuadrado, más 2, supónganse, a la 1, ¿sí? Menos, supónganse, 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Ustedes tienen, por ejemplo, ese cálculo, tienen que saber lo que es cada cosa, ¿bien? ¿A qué es equivalente? El 4 al cuadrado es hacer 4 por 4, ¿sí? Lo cual es 16. Y después le vamos a sumar 2 a la 1, que eso es equivalente a 2. Y le vamos a restar un 3 al cuadrado, es hacer 3 por 3, igual me da 9. ¿Bien? Después ya tenemos 16 más 2, me queda que es 18, menos 9, lo cual me queda que es 9. ¿Bien? Pero estas potencias van a aparecer en cálculos combinados después. Uno las ve así sueltas ahora. Pero estas potencias van a aparecer en algún cálculo, o bien, cuando a mí me digan ahora, quiero saber, por ejemplo, el área de un cuadrado. Bien, el área de un cuadrado, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Yo les dije que ustedes iban a tener así, el área del cuadrado era lado por lado. Pero ahora, ya sabemos potencia. Entonces, ¿cómo vamos a indicar el área del cuadrado? Y lo vamos a indicar como que es el lado elevado al cuadrado. Y para el volumen, me pasa lo mismo. Para el volumen decíamos que era arista por arista por arista. Y entonces, en este caso, ahora, ¿cómo me va a quedar ese volumen? ¿Cómo lo voy a indicar? Si las tres A son igualitas, lo voy a indicar como arista elevado al cubo. ¿Bien? Ahora estamos en condiciones de usar esto de esta manera, como una potencia. Esta potencia la vamos a encontrar en un montón de lados, ¿sí? Cuando hablemos de superficies, van a estar las unidades al cuadrado. Vamos a hablar de metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Ustedes le dicen, bueno, ¿cuál es la superficie de la República Argentina? Y les van a decir, son cierta cantidad de kilómetros cuadrados que ocupa el territorio argentino. ¿Bien? Y les dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el volumen de aire que hay en una habitación? Y bueno, le van a decir, hay una cierta cantidad de metros cúbicos dentro de esta habitación de aire. O bien, qué porcentaje de oxígeno en esta habitación, y podríamos decir, por ejemplo, 80% de oxígeno, que equivale a un cierto valor numérico, que podrían ser, pónganse, 50 metros cúbicos de oxígeno. Bien. Pero sepan que esto, lo de las potencias, lo vamos a usar en infinidad de cosas. Y en los cálculos combinados va a aparecer seguro, siempre va a aparecer la potencia. Porque incluso después van a aparecer cosas de esta manera, como por ejemplo 5 menos 3, todo eso elevado al cubo. ¿Bien? Y después seguramente tengo una resta y diga, bueno,
tenemos 5 al cuadrado. Bien, cosas así, como teníamos antes, pero la diferencia que ahora van a aparecer potencias. ¿Sí? Por eso es indispensable tener en cuenta cómo es el tema de las potencias, ¿sí? Vamos a desarrollar las potencias. Para eso, el punto 1 y el 2 es fundamental. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bien, teniendo en cuenta la definición de potencia, sabiendo qué es una potencia, ¿sí? Hay que tener en cuenta siempre qué es una potencia y su definición. Saber que una potencia es un producto de factores iguales, ¿bien? O de números que se repiten, los cuales están multiplicándose por sí mismos una cierta cantidad de veces, ¿bien? Acá, por ejemplo, en el cuadernillo, en la página número 10, ¿sí? Si no me equivoco, en la 10, tienen la definición, ¿bien? Y tienen un ejemplo. Por ejemplo, 2 al cubo es hacer 2 por 2 por 2, lo cual después les queda que es 8. Es un producto, ¿sí? 2 al cubo lo pueden escribir de esta manera. ¿Bien? Tema importante. Potenciación es uno de los temas fundamentales de este año que vamos a usar. ¿Bien? Lo vamos a usar ahora y después, más adelante, cuando veamos factorización de números. ¿Bien?